¿Es cierto que una cirugía cerebral o de columna puede cambiar la personalidad? Sin duda. Muchas veces cuando esto sucede, el paciente ya trae algunos datos clínicos que han hecho cambiar su personalidad. Por ejemplo, algo muy fácil de explicar, en esta porción, la porción frontal, tenemos el control de manera, a grosso modo, ¿no? Control de la conducta. Y cuando hay un tumor que afecta esta zona, una hemorragia después de un accidente, pues va a desbloquearse este control de la conducta y el paciente va a ser un poco más desinhibido, a lo mejor hipersexualizado, a lo mejor pérdida del freno, de este filtro que tenemos que tener al hablar, ¿no? Mm. Hay pacientes de ese tipo, pacientes que si se lesiona el área temporal pueden tener pérdida de la memoria o alguna deficiencia de este tipo, pero va en relación generalmente, sin duda, un procedimiento quirúrgico puede estar relacionado, pero una patología de base.